Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Qué musical, qué musical. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Bobby, su primer coanfitrión del día. Y hoy, en Bobby Sosteniendo Objetos de Tamaño Normal, les traigo una salsa valentina. Me olvidé de traerle una Valentina a Silvia. No mames, puñetas. Y no me la reclamó, me acabo de dar cuenta en este momento, me la pidió. Es lo único que me pidió ella de comida y no le traje. Y me acabo de dar cuenta. Impresionante. Mira, el Corsario le dio tanta vergüenza que se fue. Sí. Eres una basura, güey. Eres una basura. Perdón, Silvia, merezco los peores memes por esto que acaba de ocurrir. Me olvidé. ¿Cómo no me hiciste acordar, Roberto? Estaba muy ocupado no acompañándote a tu pasaporte. Eso fue en otro viaje. Bueno. En este sí me acompañaste. Y no entiendo cómo no me acompañó. Y visitamos el pasillo de los dulces en Costco y no. Maldita sea, ¿cómo me olvidé de la Valentina? Aparte yo como también, ¿no? Un tarado total. Aparte te pregunté, ¿y qué le llevas a Silvia? Es súper difícil comprarle cosas. Tal vez le gustan... Le llevé un montón, le traje regalos, pero me olvidé de la Valentina. Pido disculpas, Silvia. Que nunca vas a escuchar este episodio porque no escuchás Herejes, pero pido disculpas, Silvia. Las únicas disculpas que le has pedido en tu vida están en Herejes y nunca las va a oír. No, yo le pedí muchas. Ella pidió pocas, yo pido muchas. Sí, yo soy súper disculpero. Ya lo hemos hablado, Roberto, como yo. Yo meritúo mucho el pedido de disculpas. Yo no pido disculpas porque siento que no sirven. Pero bueno, sí sirve. Ese es otro tema. Pero ¿cómo estás, mi querido Alejandro Vázquez Azpilicueta, abogado del diablo vasco? En este momento, y homenajeando a mi amigo Kevin, habiéndome dado cuenta que no traje la Valentina, te veo. Estoy desahuciado, me siento. Sí. Pero estoy entusiasmado también por el tema que vamos a hacer, que no lo conocía y me encantó mientras lo investigaba. Increíble. Gracias, Roberto, por eso. Y porque tenemos una misión. Ustedes, público, tienen una misión. Hay un 43% de ustedes que tienen una obligación que no están cumpliendo y que nos tienen que ayudar a llegar a los 100,000 suscriptores en el canal de YouTube. Así que tómense un momento. Mientras tanto, yo le digo a Silvia, que acaba de entrar, me acabo de dar cuenta que me olvidé de traerte la Valentina que me pediste. Pero no me la reclamaste. Mientras yo tengo esta conversación conyugal, ustedes pongan pausa y se van a suscribir. Les pido, o minimizan y se van a suscribir, así no se pierden la conversación conyugal. Se suscriben en Herejes el Podcast porque tenemos que llegar antes del fin de julio a los 100,000 suscriptores. Si usted escucha este episodio en noviembre, suscríbase también, no importa. Pero tenemos que llegar, es la campaña Herejes 100,000. Se tienen que suscribir. Así que yo mientras sigo hablando de Valentina con Silvia, ustedes van y se suscriben. ¿Por qué no me pediste que te la... Estoy grabando, no puedo, pero... me olvidé. ¿Puedo presentar al Corsario? Sí, presenta al Corsario. Suscríbanse. Ok, vamos a presentar al estoico de esta isla de Berk, el Corsario Alejandro Durán Eraña. Me encanta que siempre... O sea, te puedo hacer referencias de cultura pop y esas no, pero las de películas para niños, esas sí las entiendo. Las agarra todas. Sí, las entiendo. No, también las referencias. Espérate. Sí, totalmente. Todas las agarra. ¿Cómo estás, Corsario? ¿Y de qué nos vas a platicar en este momento? ¿Cuál es tu asignatura? Espontáneo. Qué espontáneo me va a salir esto, güey. No, estoy muy bien, güey. Fíjate que estoy contento porque vamos a tocar un tema de sectas religiosas, diagonal música religiosa, diagonal todo religioso, güey. Abusos y todo lo que puede englobar este tipo de temas que creo que hace rato que no agarrábamos, ¿no, güey? No, ya tocaba una siento que ya tenía sabrosa. Ratos. Sí. Eso me tiene contento y me tiene muy, muy, muy contento los modelos que tenemos de playeras de herejes, güey. Modelos que en este momento Román va a desplegar en la pantalla. Sí, por favor, Román, date. Esos modelos de playeras, de bolsas y de tazas que sacó Chunchos, que si no los han visto, los pueden ver en www.chunchos.mx. Tiene ahí una nueva colección de Herejes el Podcast que está de huevos. En serio, vayan a verla. Y bueno, pues
¿Sabes qué tenemos que hacer? Conseguir la taza que tiene la religión, que tiene los cereales y comer cereales desde la taza de cereales, los tres, una foto comiendo cereales de la taza de cereales de la religión, lo envenena todo, lo contamina todo. Eso estaría muy bien, güey. Eso estaría muy bien. ¿Sabes qué me gustó mucho del merch? Que no sabíamos que iban a hacer bolsas y tazas. Es como sorprenderte de cosas buenísimas que están haciendo y que no sabíamos. Me parece espectacular. Es verdad. Sí. No sabíamos, pero nos paga igual, Chuncho. O sea, no es que no sabíamos. O sea, estamos muy felices. Qué chulas. Están buenísimas. Y hay más opciones para ustedes. Gracias, Corsario, por esa espontaneidad. Habiendo terminado los avisos parroquiales, comencemos con el tema. Amigos, agárrense porque hoy vamos a hablar de la mega iglesia a la cual llegan a asistir más de 100,000 personas semanalmente. Domina el negocio de la música cristiana y algunos de sus adeptos han sido, por ejemplo, Justin Bieber, Selena Gómez, Nick Jonas y las hermanas Jenner. Y muchos más. Y las Kardashian también, güey. Sí, las Jenner. Sí. Yo no sabía que eran Jenner las Kardashian. Hugh Jackman y su familia. Bueno, después les voy a contar. También ese güey. Chris Pratt, Lenny Kravitz. Kevin Durant. No mames, todos menos Lenny, güey. Todos ellos. Sí, estamos hablando nada más y nada tiene menos. Tiene lógica que Lenny Kravitz entre, porque Lenny Kravitz es hijo de padre judío y madre cristiana, y esta religión tiene de las dos cosas, así que me parece que está muy como que se encontró en un hogar Lenny Kravitz, y tiene música de mierda como la de Lenny Kravitz, entonces me parece como que reúne todo. Sí. Sí, creo que lo mejor que hizo Lenny Kravitz es su papel en los Juegos del Hambre. Y a Zoe. Pero sigamos adelante. Qué horrible. Estamos hablando nada más y nada menos y nada más y nada menos que de la iglesia Hillsong. Sí. Esta iglesia, no sé si ustedes la conocen. Se me hace bien cabrón que sea tan grande y tan impresionantemente poderosa y yo no sé, nunca me enteré que existía. Y vos sabés que sí sabía porque hay un edificio, acá hay una avenida que se llama Avenida de Mayo, preciosa, que la hicieron para los 100 años de la Revolución de Mayo de 1810, hicieron una avenida que une el Congreso con la Casa Rosada. Si quieren buscarla en Google Maps o si Román acá pone alguna imagen, como se hizo en esa época, todas las construcciones son españolas, como pequeños rascacielos de esa época cuando empezaban los edificios tipo Nueva York. Es divina esa avenida. Justo te iba a preguntar eso, está muy chingona. Es hermosa, muy linda y aparte se hizo toda al mismo tiempo, entonces es como muy homogénea. En esa avenida hay un edificio gigante que estuvo abandonado años y hace como 6, 7 años yo empecé a ver que decía Hillsong, Iglesia Evangélica. No. Sí. Y yo lo había visto, la tengo identificada, pero lo había borrado. Hay y la llenan, es enorme el edificio y la llenan todas las semanas. Pero bueno, pues adelante, como contexto para nuestros queridos podescuchas, seguramente nuestro público cristiano, sobre todo de las denominaciones evangélicas, sí los ubican porque son la principal productora de, ¿cómo se llama? De música cristiana en inglés a nivel mundial. En YouTube tienen más de 15 millones de suscriptores y unos números impresionantes. Y más de 1,000 millones de reproducciones en YouTube. Sí, justo le pregunté a nuestros amigos de La Cizaña Podcast, que es un podcast de ex cristianos que está muy divertido, sobre ellos cómo percibían a Hillsong, y para ellos, o sea, en las iglesias evangélicas está muy presente, sí se escucha esa música, y muchos de las iglesias que en el argot cristiano les llaman relevantes, están intentando copiar el modelo de Hillsong del que vamos a hablar hoy, porque Hillsong como negocio es increíblemente... ¿cómo se llama? Redituable. Entonces eso es lo que quieren replicar. Y para mí hay otra cosa más, güey. Los conciertos del grupo que trae la iglesia, Hillsong United. Parece mucho más una misa que un concierto de música, güey. Al rato vamos a hablar de las características de los conciertos, pero va por otro camino y creo que están explotando de dos partes. Pero una misa muy relax. Una misa muy relax, muy informal. Muy informal, pero con las características
de coerción y de captación de lana y de todo, supuesto, igualitas, güey. Pues te justo- voy a decir un dato, ahora Bobby contará la historia, pero hay un dato por lo que dijo Bobby de la cizaña de cómo están presentes. Tan presentes están que uno de los primeros éxitos que tiene Hillsong en mediados de los 2000, Hillsong hacía canciones que en Australia, de donde son, se vuelven hiper exitosas. Ahora lo contará bien Bobby, eso no es lo que quiero contar. Pero tienen una idea brillante que es que licencian, o sea, venden, ceden para que otros puedan reinterpretarlas y grabarlas a otras iglesias evangélicas en el mundo. Sí. Entonces, montones de iglesias evangélicas en el mundo cantan las canciones de Hillsong que se las compraron a Hillsong. Sí, claro. Sí. Y cobran. Entonces, pero lo que hicieron fue que fueron desparramando su semilla, como el corsario en Tampico en la adolescencia, por todas las iglesias evangélicas del mundo. Como el de habla corsario. inglesa. No, buen callback instantáneo, muy bien, me encantó. Estaba ahí, no podía no Güey, tomarlo. güey, como Como el Oceans, corsario. ¿no? Como el corsario. Verga. ¿Ya acabaron? ¿Ya acabaron o vamos a seguir así todo el Como el día? corsario. Qué porquería de pareja. Dale, seguí. Entonces, pues hablaremos hoy de esta iglesia mágica musical y cómo le hizo para captar a estas personalidades del espectáculo. Pero Dale. todo tiene un inicio, amigos míos. Y vamos a comenzar con una de las raíces de este movimiento, que es William Francis Houston, más conocido como Frank Houston. Él nace el 22 de abril de 1922 en Wanganui, Nueva Zelanda. Este señor se convierte en oficial de la Salvation Army a los 18 años. La Salvation Army es una iglesia cristiana que también hace diferentes obras de caridad. Se casa con Hazel Scott, no se sabe bien en qué año, y tienen 5 hijos. Dentro de estos hijos, uno va a ser Brian Houston, que va a ser relevante un poquito después. Cambian un par de veces de denominación, se hacen bautistas, después se unen a la Assemblies of God de Nueva Zelanda, y en Assemblies of God, Frank toma el cargo de superintendente de 1965 a 1971. En 1977, Frank y su familia se mudan a Sydney, Australia, y fundan el Sydney Christian Life Center. Este movimiento de vida, Frank dice que es porque tuvo una visión, pero fuera de la visión no había aparentemente una razón por la que esta familia se estaba cambiando de país. La iglesia inicialmente es un éxito total, ¿no? Logran mudarse a instalaciones nuevas en donde contaban con un auditorio con capacidad para 600 personas. Porque lo abre en el pleno, el tipo se arriesga, en pleno centro de Sydney abre la iglesia. No es que la abre en un barrio aledaño, la abre en una de las cruces de avenidas principales de Sydney. Sí. Alquila un viejo depósito muy grande y ahí abre la iglesia de la nada el flaco. Y creo que aparte no era muy carismático, ¿no? Era bastante estricto el viejo Frank. Sí, el viejo Frank era un viejo extraño. Muchos hablan de él como que le gustaba mucho hablar en lenguas y que cuando lo hacía, la sílaba principal que decía era ba. O sea, hacía ba, 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 ese era su hablar en lenguas. Okay. Entonces, pues estas en lengua de tarado hablaba. De los antiguos tarados de Nueva Zelanda era la lengua. Con todo el respeto que nos merecen los kiwis, ¿no? Sí. No los tarados. No, esos no. Las nuevas instalaciones de la iglesia tenían este auditorio con capacidad para 600 personas. Contaban con un colegio de estudio bíblico y de arte. Esta nueva iglesia que había fundado Frank no estaba afiliada a ninguna denominación y es descrita por los expertos como neopentecostal. O sea, ya hemos hablado de los pentecostales. Y de los neopentecostales, la iglesia de la luz del mundo,
por ejemplo, es una de las más grandes neopentecostales. Pero para refrescarles la memoria a nuestros podescuchas, los neopentecostales creen en el bautismo, creen en la sanación, entonces hacen muchas ceremonias de sanación, como hablar en lenguas también en eso creen, en el fin de los tiempos y que está muy próximo también, y la particularidad de los neopentecostales, a diferencia de los pentecostales, es que unen la teología de la prosperidad al resto de sus creencias. Claro. Entonces Frank comienza a predicar esto y dentro del éxito que tenía... La teoría de la prosperidad, también recordémosle, porque hay gente que puede no saberlo, es esta idea contraria a la de muchas religiones en las cuales la pobreza es una virtud. En las iglesias neopentecostales, con la doctrina de la prosperidad, hacerse rico y tener dinero es una virtud. Favor divino. Exactamente. Entonces son los que los sacerdotes o los pastores exhiben aviones privados, autos importados y cosas así. Sí. Y pues parece que le va muy bien al señor Frank en esta nueva iglesia que emprende. Aquí tenemos que empezar a hablar de uno de sus 5 hijos, que es de Brian. Brian nace el 17 de febrero de 1954 en Auckland, Nueva Zelanda. Él acompaña a sus padres en todo este viaje espiritual, ¿no? Desde la Salvation Army, los cambios de denominaciones, fundar la nueva iglesia. Todo esto lo va haciendo Brian junto con ellos. Cuando él completa la educación básica, se inscribe en un colegio bíblico y al terminar se casa con su esposa Bobby no Bobby yo, Bobby la señora. Idiota. En 1977. Cuando Frank funda el Sydney Christian Life Center, Brian inicialmente se convierte en su asistente, pero un par de años después, en 1980, él comienza su propio camino como pastor. Claro. Pero por envío del padre, ¿no? Según lo que encontré yo, es el padre Frank crece mucho y entonces decide que hay una zona, la zona de las colinas en Sydney, por eso lo de Hills, en la cual estaría bueno abrir un branch, ¿cómo sería? Una rama. Una subdivisión de la iglesia para captar a más gente y lo designa al hijo en esa división, en la de las hills, en la de las colinas. Sí, ese dato yo no lo tenía. Lo que tenía es que trabaja en un par de iglesias más antes de llegar a esto en 1983, que es que funda el Hills Christian Life Center, que sí, justamente era una subdivisión. Y esta iglesia también es un éxito rotundo y con los años se iba a convertir como en la división principal, porque esta nueva iglesia logra atraer a los jóvenes. ¿Cómo logra atraer a los jóvenes? Pues por medio de la música. Brian, junto con otros líderes de la iglesia, querían hacer música nueva que realmente reflejara los valores de esta nueva comunidad. De la denominación donde viene Hillsong, que esto lo encontré en uno de los artículos, fue la primera en componer música cristiana con un tempo elevado. A diferencia de la anterior, la música anterior era más lenta. Entonces, ahora la iglesia de Brian iba a hacer una nueva innovación en la música cristiana. El impacto de la música fue tan grande que no pasó mucho tiempo para que las iglesias cristianas de los alrededores le pidieran al Christian Life Center las piezas para poder interpretarlas. Pero te agrego un dato de color. ¿Sabes cómo a él se le ocurre? Él se daba cuenta de que necesitaba llegar a los jóvenes, que era como lo que le había faltado al padre y lo que le faltaba a él, y y él no se le ocurría cómo. ¿Y sabes cómo hace? ¿Cómo? Se va un mes a Estados Unidos a visitar iglesias neopentecostales. Ok, o sea, entonces hace estudio de mercado. Exactamente, él copia el modelo de iglesia norteamericana y después termina haciéndose, o sea, cómo cierra el círculo, lo vamos a ver más adelante, pero él lo toma, o sea, que si bien no es una denominación de los Estados Unidos, que ya hemos visto a muchos locos, tomó el modelo de los neopentecostales y de todos estos, sobre todo, ¿sabes de quién? ¿De quién? De los teleevangelistas. Claro. Sí, es que eran muy... como la tercera generación de neopentecostales, los teleevangelistas de ellos es de donde toma el modelo que se lleva todo, porque él
lo que no lograba encontrar en Australia era cómo hacer plata. Sí. Y se da cuenta cuando va a Estados Unidos que los pastores en Estados Unidos no tenían ningún pudor en pedir dinero. Sí. Que lo hacían por televisión, que decían, mandame $1,000 que Dios te va a querer más. Él dice, entonces, esto lo cuenta una secretaria de él. Entonces esto se puede hacer. Y se vuelve a Australia a directamente pedir dinero sin ningún pudor. Oye, Bobby, ¿ahorita en qué año estamos? Cuando empieza a descubrir esto, ¿en la década de los 90 o en qué momento? No, de los 80. Sí, eso empieza. Cuando lo descubren y lo empiezan a hacer es en los Ajá. 80s. Ok. Sí, es en los 80s. Pero, ¿por qué, Corsario? ¿Quieres No, porque al final Hillsong se va a formar en la década de los 90s. Entonces quería saber cuánto tiempo lo había planeado, cuánto tiempo lo habían pensado hasta que explotara el fenómeno, güey. Esto fue fines de los 80, principios de los 90. Okay. Sí. Pues, pero para que la audiencia se dé una idea del tamaño de negocio que es la parte musical de Hillsong. Hillsong divide su negocio musical en 3 ramas, que es Hillsong Worship, que es la parte que hace las canciones para el servicio de la misa o de la alabanza. Hillsong United, que es como la parte de espectáculo, y es un espectáculo que lo tienen en tour a nivel mundial. Y la más nueva, que es Young and Free, que es la subdivisión juvenil, que esta es la más, entre comillas, débil, porque tiene tan solo 1.7 millones de seguidores en YouTube, comparados con los 9 millones de Hillsong Worship, pero pues les va bastante bien. Combinados, han lanzado aproximadamente 100 álbums y se estima que sus canciones son cantadas por alrededor de 50 millones de personas semanalmente alrededor del mundo. Encontré un dato de Nielsen en donde reportan que en el año 2018 las canciones de los 3 proyectos de Hillsong fueron reproducidas 750 millones de veces. En comparación, Wow. en ese mismo periodo de tiempo, Justin Bieber solo logró 10 millones de reproducciones. Ok. Sí, pero es que estos güeyes están como adoptando el pedo de rezar cantando, güey. Entonces, Sí, no solo las exactamente. escuchan porque les gustan las rolas, porque no es por nada, pero la producción está cabroncísima. Lo que Están están buenas las haciendo canciones, está sobre muy todo las cabrona lo que están la haciendo. de los 90s y Sí. fines de los 90 y mediados de los 2000. Los tipos, yo lo que vi es como un mérito muy grande de detectar cuál era la movida musical pop del momento Sí, y hacer algo y similar. trasladarla, pero con muy buena calidad. O sea, Sí, son parece muy tipo buenos. Natalie Imbruglia, Alanis Morissette, como aparte siempre cantantes femeninas te ponen. Y Sí. están buenas. Y ahora como una cosa medio, no sé, Coldplay, una cosa así tiene las actuales o la de los últimos años. Y a lo que voy es que el efecto que produce al ser más bien como modos de oración para ellos es que la repiten incansablemente todos los malditos días, güey. Entonces por eso tienen las reproducciones que tienen. Ujú. O sea, por eso es Sí, o sea, en vez de rezar un Padre Nuestro, Exacto, pones la güey. canción en YouTube. Exactamente. Y ahí es la reproducción. Sí, Es sí. como las caricaturas de niños, güey, pues que las ponen como 70 veces los niños y tienen millones y millones de Sí. producciones, pues lo mismo. Sí. Exactamente. Che, ¿y lo ustedes que- saben cómo nació Hillsong? ¿Lo tenés eso, Bobby? Tengo una cita de Brian Houston, que entiendo que uno de sus compañeros con los que componían estas canciones, se referían al proyecto musical de Hills Christian Life Center como Hillsong, como las canciones de Hills, pero que Ujú. en los alrededores las iglesias se comenzaron a llamar a la iglesia como la iglesia Hillsong. Entonces ellos dijeron, no, pues es que si nos conocen así, mejor nos cambiamos el nombre y así somos más No, famosos. Eso es por qué se cambió, o sea, por qué la iglesia terminó teniendo el nombre del grupo. Ajá. Pero cómo formó el grupo, porque para mí habla mucho de A ver, no, esa parte no la tengo, lo que cuéntame. han seguido haciendo después. Brian Houston, Houston. y- ¿Es lo de la Powerhouse o qué es? no, Ah, lo de Darlene. ok. No, eso yo no lo tengo. A ver, échalo. Bueno, Brian Houston se da cuenta que para apelar a la juventud necesita llevar a la música más actual de ese momento, y se le había acercado a su iglesia una persona llamada Darlene, una mujer llamada Darlene Zschech, no sé cómo se pronuncie,
que había sido en su niñez, en su adolescencia, una estrella infantil de Australia. En series de televisión juveniles, como una Miley Cyrus de Australia de los 80, si querés, que actuaba y cantaba. Y cantaba muy bien. Y esta chica, cuando había crecido y ya había perdido la fama, o sea, como que no había perdido la fama porque la gente la recordaba, pero no había seguido haciendo cosas de importancia, se había acercado a la iglesia y componía. Y este tipo detecta eso, que era una persona que había sido famosa y que las canciones estaban buenas, todo, y arma el grupo alrededor de ella. El Hillsong United en 1998. Entonces, las composiciones de ella, que tenía un muy buen, ¿cómo decirlo? Muy buen paladar para detectar qué era lo que funcionaba, son las que empiezan a explotar y son las que empiezan a tener ese éxito, que claro, ella lo hace para la iglesia porque también se vuelve pastora ella de Hillsong, y ella es la fundadora y la primer líder de Hillsong United, este show musical que después sigue girando con muchos cambios de componentes, pero en ese momento era un grupo, como si fuera un grupo de rock o de pop, el Hillsong United, que tocaba en la Hills Church. Sí. Y es tan grande el éxito que ocurre lo que vos decís. La iglesia termina tomando el nombre del grupo que habían conformado, y no solo eso, el sello de grabación musical también se llama Hillsong, como el grupo cuya primera miembro era una persona que había sido famosa de joven y que había tenido problemas. No sé si le suena a Justin Bieber. Pero ese es Hillsong Unite, ¿no? Ese es el que está diciendo. Exacto. Porque el Hillsong Worship, ese se grabó su primer álbum en el 88, güey. Ajá. Sí. Claro, porque esos eran los que hacían la música de la iglesia. Ajá, exactamente. Pero no, con esos no es con los que tiene el éxito fuerte. No explotan con esos, ¿no? No. Con Hillsong Worship el éxito era más local. Y sí, justo como dice el Corsario, el primer álbum lo lanzan en el 88, pero en el 86 hacen la primer conferencia de música cristiana. Entonces allá ahí, aunque no era ese éxito internacional que tienen con Hillsong United, ya era un éxito local que los tenía en boca de todas las iglesias. Y justo en los 90s, supongo que esto es anterior a lo que nos cuenta Vasco, David Moyes de Air Supply comienza a tocar la guitarra para Hillsong. Mames. Me jodes. Sí. No mames. Sí. Ay, y justo en ese momento, o sea, ya cuando está David Moyes, es que para el servicio semanal ya necesitaban un floor manager, ingenieros en audio y técnicos de iluminación para que funcionara. O sea, ese pedo ya era un concierto. Sí, o sea, un concierto hecho y derecho que se hacía cada semana. Qué bárbaro. No seas cabrón, güey. Pero estoy chequeando, estoy chequeando que son contemporáneos, ¿eh? Es de Hillsong United con ella, David Moyes. De hecho, eran parte tienen canciones, exacto, tienen canciones compuestas juntos, varias para Hillsong. Ok, no, entonces justo la fuente que yo consulté no hablaba de ella, pero sí. Tremendo. Entonces se les juntaron las estrellas y de ahí fue que salió ese proyecto internacional. Justo en esta parte voy a volver con la historia de Brian. No sé si quieran comentar algo más de la música. Dale. Yo, que en 1992 se grabó en vivo el The Power of Your Love, que ahí es donde sale Darlene también. Uh-huh. Y dice que con esa canción es con la que se consolida Wilson Music en Australia, el sello musical ya independiente. Okay. Y que va después dar una amplia pinche discografía que es un total alrededor de 105 álbumes. Uf. Es una locura, güey. Es una locura. Ella ya estaba cantando para la iglesia. Sí. Ya, se me hace que la separaron, güey. Y ahorita creo que hasta tienen un Grammy, ¿no? No mames, pues deben de tenerlo, güey. Es un chingo de material de música religiosa, deben tener 100, boludo. Sí, güey. No, según yo solo tienen uno porque, si no mal recuerdo, mi fuente de South Park, por alguna razón, la música cristiana no compite para los Grammys, pero según lo que encontré, tienen uno.
Hay un capítulo South Park de eso. Hay un capítulo que lo explica. Sí. Es en el que le dicen a Token, toca el bajo, Token, tú eres negro. ¡Ah, es buenísimo, güey! Ese capítulo. Sí. Yo no puedo por ser negro y empieza a tocar bien cabrón el güey. Sí. Es ese capítulo, véanlo. Muy bien, pues volvamos con nuestro terrible Brian Houston, porque con este crecimiento de la iglesia, él es electo como presidente de las Assemblies of God de Australia. O sea, su popularidad se va así a la chingada, va muy cabrón él. Pero a Brian se le iba a poner complicada la chamba porque en 1999 se le iba a reportar un caso de abuso sexual por parte de su papá. Se le reporta que en los 70s, o sea, más de 20 años antes, casi 30 años, cuando su padre visitaba Australia desde Nueva Zelanda, se quedaba en la familia de una persona que en las investigaciones y en los procesos jurídicos se refieren como AHA, un niño en ese momento de 7 años. Frank esperaba que cayera la noche para ir a escondidas a la habitación de AHA y abusar de él. Alejandro Urán Araña, no. Al enterarse de esto, supuestamente Brian le quitó al padre el puesto de predicador, pero existen testimonios de que Frank continuaba predicando una semana después de supuestamente ser retirado. Wow. Barbara Taylor, que era otra predicadora, pero ella predicaba más como en el campo, estaba preocupada. Predicadora agraria. Sí. Okay. Estaba preocupada por las acciones tomadas o falta de ellas y comenzó a cuestionar a Brian al respecto. En su investigación se enteró de que Frank ya había confesado de un incidente de abuso a menores, pero que no era, entre comillas, tan grave y la iglesia no había hecho nada. Taylor interrogó a Brian sobre el incidente y le dijo que su padre le confesó sobre un incidente menor con el mismo AHA, en el que el niño pasó sin ropa cerca de su habitación y él había abusado de él. Pero según él, no era grave. No, era un incidente menor porque tenía 7 años. Vos te estás confundiendo. Capaz es un error de traducción, no, Bobby. Qué feo eres. Qué feo que seas así. Pero a Taylor esto no le cuadró porque el reporte de la madre era muy diferente. Lo que reportaba la madre y de lo que se quejaba era muy diferente. Incluso existen declaraciones que aseguran que Brian, en una llamada, le dijo al mismo AHA que todo esto era su culpa por haber tentado a su padre. No. Y hay quienes aseguran que Brian le pagó $10,000 australianos para no tener que reportar a su padre a la policía. Ah, esos Brians. Sí. En estos casos, pues seguramente aquí mis amigos abogados lo podrán explicar mejor. Pero cuando una persona conoce de un abuso cometido por parte de otra persona, está obligado a reportarlo a las autoridades. Y ni Brian... Bueno, eso depende de la ley. No somos ni de vos, hecho, ni el hay una jurisprudencia que dice... yo no sabía que cambiaba, pero en Australia es así. Sí, cambia, eso depende del país. Si tú conoces de un abuso y no lo reportas, estás cometiendo un crimen. Como en la iglesia católica, ¿eso pasa? Sí. ¿A poco? No mames, creo que no, güey. No, de hecho, no pasa ni en Australia con la iglesia católica, porque ¿cómo se llama el sacerdote famoso australiano que hijo de su perra madre. terminó exonerado, así que... Horrible, qué horrible. Sí. Pues sí, entonces ni la iglesia ni Brian reportan las fechorías del señor Frank. Al llegar el año 2000, cuando que ya se hace pública esta denuncia, comenzaron a aparecer montones y montones de casos más. O sea, el estimado que encontré es que Frank había abusado de hasta 12 niños diferentes con esta misma estrategia. Él se ganaba la... ¿Cuál estrategia, güey? Así, verlos caminar desnudos. No, él se ganaba... Es la misma de los sacerdotes católicos. Se ganaba la confianza de la familia, lograba que lo invitaran a sus casas a dormir y en la noche abusaba de los niños. Wow, esa era su estrategia horrible. Y pues, ¿qué hizo Brian al respecto? Además de cesar al papá del cargo, le dio a su padre un cómodo paquete de retiro que incluía una pensión. No seas mamón.
vamos a pasar a otra de las divisiones de Hillsong, porque Hillsong no paraba de crecer. Ellos aprovechan el impulso de la popularidad que les da la música para expandir su influencia y abren diferentes centros comunitarios y universidades en más de 20 países. Uno de los más importantes a nivel mundial es su base en Nueva York. Aquí comienzan a hacer conferencias anuales y hasta han llegado a llenar el Madison Square Garden. Hazme ese favor. Bueno, pero ahí entra a jugar un personaje ya vamos. muy importante. Ok. No te adelantes, Masqui. Y justo antes de llegar a este personaje, pues esta es la rama de Hillsong que más va a empezar a atraer a los actores de Hollywood, a músicos y a deportistas profesionales. Pero esta idea no fue del mismo Brian Houston. La idea fue de Joel Houston, hijo de Brian, y de un señorito que se llama Carl Lentz, que es un nuevo personaje en esta historia, que también es muy importante. Central, Carl Lentz. Sí. Carl nace en Virginia, Estados Unidos, en el año del 78 y estaba muy interesado en convertirse en pastor. Y entonces estudia en The King's College en Los Ángeles y viaja a Sydney, Australia, donde conoce a los Houston y se hace amigo personal de la familia. Pero pará, porque hay un elemento ahí central. Sí, a ver, adelante. Carl, desde que él nace ahí en Virginia, y la iglesia a la que asiste él y su familia es la iglesia Wave. La iglesia Wave, que está ahí, es una iglesia que copia los modelos de Hillsong, pero de manera, o sea, digamos, como si fuera una especie de franquicia, pero con otro nombre, porque tanto es así que los Houston han ido a dar sermones en la iglesia Wave, esa de Virginia. O sea, el modelo es el mismo, las canciones son las mismas. Como una subsidiaria. El paso lógico de cualquiera que quisiera ser pastor en esa iglesia Wave era ir a estudiar en el Hillsong College de Sydney. Exactamente. Entonces era como que tenía sentido. Es como el Yest, que es de la Náhuac en Tampico. Bueno, como esto no tienen otro nombre, pero son de Hillsong. Entonces, de hecho, el primer lugar en el que es pastor Carl es en la iglesia Wave. Cuando vuelve de educarse en Hillsong, que ahora lo contarás, él vuelve primero a hacer, y ahí hay bastantes escándalos en ese lugar. Sí, esos yo no los tengo. A ver, cuéntanos si quieres. No, pero si querés contar lo que... o sea, él se tiene que ir de Virginia porque se lo acusaba de ser muy promiscuo en su adolescencia. Entonces lo mandan a ¿Y no se le quitó? ¿No se le quitó? No se le quitó. Pero lo mandan a estudiar a Hillsong. En Hillsong, medio que le eligen una esposa, conoce a su esposa, que también estaba estudiando ahí. ¿Lo mandan a estudiar a dónde? ¿En Australia o en Phoenix? Australia. En Australia, Brian enseguida se da cuenta de que Carl puede ser su estrella para lograr conquistar Nueva York, que era su gran deseo, porque él sabía que tenían que llegar a Estados Unidos para la década del 2010, tenían que llegar a Estados Unidos sí o sí, porque era el próximo paso de crecimiento. Y encuentra en Carl, que es un tipo muy atractivo, fanático del gimnasio, muy carismático, muy exitoso con las mujeres, encuentra al ideal para mandarlo a Estados Unidos. Entonces, lo hace casarse porque tiene que mostrar una idea de familia. Y lo mandan a la Waves Church a hacer sus primeros pasos antes de enviarlo a Nueva York. Y en la Waves Church, donde él asume como ministro, él y su esposa también, como ¿cómo se llama? Como pastores, ponen reglas para todos los chicos, porque la mayoría eran adolescentes o jóvenes los que iban a esa iglesia, porque es de esos lugares que la gente cuando crece se va a trabajar a otros lugares, ¿viste? Era un pueblo como no tan grande. Creo que era Virginia Beach o algo así el lugar. Reglas súper estrictas al nivel de si se enteraban que alguien había tenido relaciones sexuales consentidas con una novia, los obligaban a separarse, o sea, físicamente a separar las parejas. Les hacía trampas en las entrevistas. Por ejemplo, si hay una persona que cuenta que fue a contarle que había tenido relaciones con su novio, una chica de 17 años, y él le dice, pero usaron protección.
se hacía como el amigo. Y ella rápidamente le dice que sí, entonces él le dice, entonces fue premeditado. O sea, fíjate la trampa que les era hace. un maquiavélico. Claro, y entonces los castiga, los obliga a separarse, habla con los padres, un traidor terrible. Y esta chica cuenta que se asustó tanto que cuando tiene otro novio a los 3, 4 meses, que también tienen relaciones sexuales, se asustan tanto que para que no los separen van y se casan con 19, 20 años. A la verga, y termina güey. teniendo un matrimonio horrible, con violencia, una cosa horrible, por la presión que ejercía este flaco, que mientras tanto iba seduciendo y garchándose a todas las que podía ahí en la iglesia Wave, a escondidas. Que después lo van a correr a él por eso mismo, ¿no? Sí. Pero no te adelantes, Sí, Corsario. No te adelantes. No lo corren por eso. ¿No? Esa es la excusa. Ya después lo contaremos. Pero sí, seguí Ahí adelante. está parte Trae de la cola, historia. Yo no trae la tengo, cola. pero ok. Porque Sí, si es no, que era si muy fuera, raro que lo hubieran corrido por eso. Si güey. fuera por eso, no habría sacerdotes en Sí, Hillsong, no porque mames. todos Sí. hacían eso. Así que no, pero Sí. ya te voy a contar por qué lo Ok, terminé echando, ok, pero ok. que siga vos. Si querés, Bobby, vos retomá con que abre Nueva York. Sí, pues justo en el 2010 lo ponen como cofundador de Hillsong NYC. Y comienza esta nueva corriente en los pastores juveniles. Porque si ustedes no han visto lo que es Lentz, pues él está tatuado, ¿no? Y vestía con ropa y zapatos de marcas carísimas. Y tenía apariencia de rockstar. Entonces, ahora, entre la popularidad de la música y ahora teniendo un pastor rockstar, empiezan a llegar las celebridades. Otra de las estrategias que tenía la comunidad para Nueva York es que tenían un club nocturno, ¿no? O sea, un antro, un boliche, como Sí. diga usted en su país, en donde en la noche hacían los servicios cristianos. Entonces era como la iglesia así rebelde, la iglesia edgy, y esto atraía La gente hacía mucha fila gente. que doblaba la esquina Sí. para llegar muchos por la música, muchos, y sobre todo una estrategia a la que ellos apuntaban, ellos que decían, para que haya gente joven, lo que necesita, o sea, obviamente lo que les importa, como a toda iglesia misógina, es que haya hombres, porque los hombres, Son los que en su atraen. concepción, aportan más dinero. Pero para eso, ¿qué tenían que hacer? Traer muchas mujeres jóvenes. Entonces, apelaban a todo el sex appeal de este muchacho Carl. Sí. Pero algo interesante de lo que estás diciendo, Bobby, es que ellos en realidad no atraen a las superestrellas. Las van a buscar. Ah, sí, O eso sea, no lo encontré. claro. A ver, cuéntame Claro. su O sea, hay estrategia. negocio, hay negocio. Justin Bieber, que es el que los hace explotar. De él hay un tengo la montón. historia, pero la oficial. No sé si haya Sí, historia detrás. la historia oficial es que de casualidad se cruzaron en el mismo lugar y se pusieron a hablar y Carl Como la los convenció. TikToks de las fotos, hace para atrás. y La ¡pum! realidad chocó. es que hay un periodista del New York Post que lo investigó y dice que no hay nada de casual. Justin No. Bieber venía con una baja de su popularidad muy fuerte por todos los monos abandonados, las peleas con paparazzis y todo eso, y necesitaba reenfocar su carrera y Carl necesitaba una gran figura Sí. con la cual lograr convocar a otras figuras. Creo que ya había logrado él acercar a un jugador de los New York Nets. No me acuerdo a cuál jugador. No, creo que no era de los Nets, era Chandler, ¿no? Sí, Tyson ese, Chandler. ese. Sí, Sí, exactamente. No es de los Nets. Bueno, no importa de dónde era, es lo mismo. Pero Según él yo era logra... de Phoenix, pero bueno, Ok, no importa. puede ser. Pero logra acercarlo a él pero no a muchos más. Y a partir de que lo traen a Bieber, que él se vuelve como su confesor personal, pero está todo el tiempo con Justin Bieber, todo el tiempo. Justo, tipo si quieres, ahí tipo puedo... Dreyfus con Chicharito, una te cosa así. te cuento la historia oficial de cómo según Sí. ellos sucedió esto. A ver. Pues Lentz cuenta que en 2017, después de entrar en una depresión que lo obligó a cancelar 14 fechas de su tour, Justin Bieber lo buscó directamente y que vivió en su casa por un tiempo, como dices, como Diego Dreyfus, bueno, al revés de Diego Dreyfus y Chicharito, ¿no? Como si Chicharito se hubiera mudado a la casa de Dreyfus. Ajá. Supuestamente en este tiempo, Lentz le ayudó a lidiar con las presiones de la fama. Esto se me hace muy chistoso porque Chris Pratt dijo lo mismo, que Sí. la iglesia de Hillsong lo había ayudado a lidiar con las presiones de la fama. En ese tiempo,
tiene, según esto, Bieber una revelación y le pide a Led ser bautizado, ¿no? Pero el problema que tenían... y lo bautizan en la casa de Chandler, ¿no? Sí, que según esto no podían ir a la alberca o la piscina que normalmente usaban porque los medios ya habían llegado, se habían enterado. Entonces, como este pastor ya tenía amigos famosos, él le habla a Chandler, que por si usted no lo sabe, es un exjugador de fútbol, de baloncesto, perdón, de 2 metros 13 centímetros, que se había mandado a hacer una tina de su tamaño. Entonces ahí es donde bautizan a Justin Bieber, que se convierte en un promotor de este movimiento neopentecostal. Sí, totalmente. Totalmente. Un promotor que los hace explotar de nuevo la música, ¿no? Sí. De nuevo la música, y con él trae atrás a, bueno, todos los que nombramos al principio del episodio y muchísimas celebridades más. Y yo decía, cuando hacía el chiste de lo de Lenny Kravitz, que había puntos de conexión con el judaísmo. Eso no lo digo yo, lo dice gente que estuvo y que salió, esto lo vi en un documental, gente que salió de Hillsong y que cuenta que llegaron a ver tantas celebridades que los primeros asientos de la Hillsong Church en Nueva York eran asientos VIP. No se podía sentar cualquiera, solo las celebridades tenían tratamiento VIP. Hay gente que cuenta que se fue a sentar y los sacaron porque no eran VIP. Pese a que las frases de la Hillsong es: esta es tu casa, llegaste a tu familia. Bueno, había asientos VIP, y eso a mucha gente lo hace acordar a las sinagogas, donde quienes se sientan adelante de todos son quienes pagan. Esa es una cosa muy famosa en las sinagogas judías, que quienes se sientan adelante de todo son quienes pagan para estar más cerca del rabino. Bueno, en Hillsong hacían lo mismo, no con pago, pero sí con los VIP. En un momento había tantos, cuenta la que era la manager del lugar, que era casi la mitad de los asientos, de las filas eran para VIPs, para famosos, para millonarios, que iban a la Hillsong. Sí, sí. Eran tantos que al final ya no había VIPs. Te tocaba tan atrás del lugar que ya valió. Como lo que dice Síndrome en Los Increíbles, ¿no? Si todos son VIP, nadie lo será. Totalmente. Pues, ¿qué crees? Eso no solo pasaba dentro de los espectáculos de Hillsong, sino que también pasaba en el día a día de la organización. Me encontré el testimonio de una chica que se llama Megan Fallon, que en una entrevista para 60 Minutes Australia cuenta cómo ella trabajaba como una de las voluntarias, entre comillas, privilegiadas. ¿Privilegiada por qué? Porque ella podía cobrar $4 la hora por ser niñera de los altos mandos de Hillsong. Bueno, no de los altos mandos, de sus hijos. ¿Por niño? No, en la hora normal, pero esto es abajo de salario mínimo. ¿Sus compañeras cobraban menos o no cobraban? No, ¿por qué? Wow. ¿Qué pedo? Pues porque eran voluntarias. Aquí cae de la chingada. Bueno, sí. Pero, pues ella está. Al menos les pagaban. Pero están rompiendo la ley. Corsario, sí, por favor, eres la abogado. Religión suele hacer eso, güey. Al menos, güey, la luz del mundo los ponía a trabajar como pinches burros ahí y no les daba ni un peso. Corsario, deja de hacer excusas para Hillsong, por favor. Pues mira, ella en esta posición comienza a darse cuenta de que la realeza de Hillsong usaba ropas de marca carísimas, vacacionaba y comía en restaurantes caros, y que todo esto lo cargaban a las tarjetas de crédito del mismo ese dato culto. Es buenísimo. No seas mamón, güey. Sí, es buenísimo el dato de los gastos de la tarjeta. Hay un tipo, esto lo tenés, Bobby, lo de el Sneakers, lo del Preacher Sneakers. No estoy seguro porque tengo unos datos, pero hay un flaco Brian, que creó un sitio web que se llamaba Preacher Sneakers. Y luego que lo tuvo clandestino, estaba o sea, el tipo no decía quién era, no se lo reveló ni al New York Times quién era porque tenía miedo, en el cual el flaco publicaba de los pastores carismáticos y de todo esto, le buscaba la ropa que tenían puesta y buscaba las marcas de las que era y el precio. Y entonces te mostraba los precios de, por ejemplo, Carl usaba unos abrigos de Louis Vuitton de $15,000. No. Brian Houston usaba calzado de $2,000, $3,000. Y todo eso aparece en esta denuncia, que creo que es del 2019, como gastos en las tarjetas, que eran tarjetas a las que se cargaban los diezmos. Era más grave todavía, porque esas eran las tarjetas de las cuentas en las que se diezmaba.
O sea, los flacos directamente estaban usando el diezmo Sí, o sea, no para hacían sus gastos particulares. No mames, no le cambiaban de nada. Nada. No, mames, hijos Nada. de su pinche madre. O sea, súper rastreables aparte. Los Todo pendejos, güey. súper. Sí. Pero además, Sí. ¿sabes cuál era el pretexto para que ellos hicieran todo esto? ¿Qué? Ellos decían que todo su consumo, que la ropa y que todos los viajes eran para el servicio de la iglesia. Entonces, ese era el pretexto. O sea, si se hablaba una palabra Si de me he Dios, visto y me veo guapo es para ustedes, fieles seguidores. no, y ellos decían Claro. que si se hablaba una palabra de Dios en una comida, ya era asunto de la iglesia y Ah, lo cargaban a qué la de tarjeta. huevos. Sí, Y sí, dijeron sí. algo más muy bueno, que está en un statement que largó la A iglesia. ver, a ver. Que si aún era el caso de que alguno de esos gastos no había sido para los servicios, lo cual era la mínima, ellos se aseguraban de que los sacerdotes devolvieran el dinero, pero no hay ninguna constancia de esa. No mames, güey. Pero aparte me impresiona cómo la gente se cree esas mamadas, güey. Ya Sí. no, seguro lo devuelven. Pero la impunidad, ¿no? Porque Corsario, ¿cuánta plata podían ganar o pueden mames. ganar con esa, con la música? O sea, podían No sacarla de mames. ahí, no de los diezmos, Sí. ¿no? Pues ¿cuánto dinero puede generar con música? Vos que conoces el negocio. No, pero aparte de ese negocio, güey, porque los conciertos de esos güeyes no nada más es, ven, escuchar y compra un boleto. Pasan la pinche madre de la limosna por... Hay güeyes Claro. vestidos de azul que están encargados solo de eso, güey. Van pasando entre la gente con las chingaderas de limosnas para que la gente done. Entonces, no mames, imagínate el dineral que sacan, güey. O sea, aparte de todas las entradas y todo lo que no sé cómo lo manejen, cabrón. Sí, las reproducciones de los discos. y Aparte, todo. sí. Qué bárbaro, Sí, no. qué animal. No. Y no pagan impuestos porque son una iglesia. Ah, no, Yo- sí, bueno, aparte. Yo de las quejas que encontré fue de esta misma chica Megan, que juntó a un grupo de personas que estaban inconformes con el manejo económico, pero pues ellas eran niñeras, entonces las quejas Valió madre. fueron ignoradas. Qué bárbaro. qué Pero bárbaro. pues a Carl Lentz no le iba a durar este trabajo para siempre. Yo encontré que fue cesado del cargo en 2020 cuando él confiesa tener una relación extramarital Ahí yo también vi eso, güey. con Leona Sí, la Kims. historia Ajá. es así. La él no oficial. Cuenta, él no cuenta con quién. La historia oficial, que es Ajá. muy interesante, es que un número 2 de él, un administrativo, Sí. encuentra en las computadoras, y esta es la historia oficial porque es la que cuenta Brian Houston. Brian Houston se aseguró de que se haga público un audio de cómo decidieron despedirlo, en el que la historia oficial es esta. Le encuentran en su computadora conversaciones de Instagram con esta persona israelí, que no me acuerdo el nombre, que era como su amante oficial. Y Sí. le dicen, este número 2 administrativo se lo dice a Brian y Brian le dice, tu violación moral es imperdonable, tenés que confesarlo. Entonces él lo confiesa en un posteo de Instagram y renuncia. En realidad lo que Brian dice es que lo echaron por esta Sí. violación moral. La realidad, lo que sospecha este periodista, creo que es del New York Post o de Page Six, no me acuerdo cuál de los que leí, es que Carl y su esposa ya tenían decidido y organizado irse y abrir su propia iglesia. Y se iban a llevar a montones de feligreses. Entonces lo quemaron. Lo quemaron para eso. Para que no se fuera y se llevara a los seguidores. No, y pues yo lo Porque que de hecho había Ajá. denuncias de infidelidad y de conducta inmoral internas en la iglesia desde el 2014. No, perdón. Esto ocurre en el 2014. Desde el Sí. 2009, ponele. Eso que dices explica muy bien lo que él escribe después en redes y ¿Qué cómo escribe después? cómo se disculpa, porque le han de haber dicho, o te disculpas y aceptas este pedo y te vas bien, o te sacamos los trapitos al sol de todo lo que has hecho. güey. Puede ser. Porque él pone, a ver, aquí está. Él pone, fui infiel en mi matrimonio, la relación más importante de mi vida, y fui responsable de eso.
Este fracaso es mío y solo mío, y asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora empiezo un viaje de reconstrucción de la confianza con mi esposa Laura y mis hijos, y tomo tiempo real para trabajar y sanar mi propia vida y buscar la ayuda que necesito. O sea, el vato, te digo, le han de haber dicho o lo aceptas público y te pones las pilas, o porque pues así como dices que quería formar otra iglesia. Sí, él quería formar otra iglesia. Creo que la terminó formando, pero tardó muchísimos años. Pero lo que le ocurre, él cree ya que... Ya no tuvo el impacto igualmente que quería. Él cree que renunciando así se saca de encima el problema y es la amante despechada por toda la traición de él, porque aparte él era un acosador, le mandaba videos de minutos y minutos cuando ella ya no quería estar más con él y todo. Están los videos en este documental que les digo. Ella va y llama al New York Post. El New York Post ya venía investigando, de hecho hay varios artículos anteriores, y cuenta que era ella la amante. Y como ella se declara la amante, empiezan a salir un montón más. Entonces se descubre que este tipo no era el único caso, y eso lo termina prendiendo fuego. Yo encontré que eran por lo menos 3, y una de ellas es Leona Kims, que además lo denuncia de abuso de poder, bullying y abuso sexual. Exactamente, totalmente. Sí. Pero... ¡Oh, madre, güey! Si no queda más de Lentz, que por el momento sale de la historia, platiquemos de más abusos, porque al parecer no eran los únicos. Hablemos de eso, porque parece que el Houston... Yo me sale Brian Wilson a mí todo el tiempo, el de los Beach Boys. Brian Houston pareciera que solamente se ocupaba de abusos de otros, ¿no? Sí, no, o sea, parecía que él debería de aprender de lo que pasó con su papá, ¿no? Y de estas denuncias, pero pues parece que no aprendía, porque tenemos casos como el de Anna Crenshaw, que es el que platicamos hace ratito, querido Vasqui. Ella viaja desde Estados Unidos a Sydney para vivir la experiencia Hillsong, ¿no? Y termina siendo abusada por un miembro de la administración, Jason Mays. Anna cuenta que el suceso fue posterior a una reunión con otros miembros de Hillsong, y 3 meses después de la denuncia de Anna, los líderes no eran ni siquiera para interrogar a Mays sobre el reporte. Además, la esposa de Mays fue nombrada como la líder espiritual de Anna. Entonces, como que estaba raro, ¿no? Ella denuncia, no le hacen caso, y además a la esposa se la ponen ahí a vigilarla. No solo eso... La citaron en 3 oportunidades para buscarle contradicciones. Y como ella contaba todas las veces lo mismo exactamente, finalmente tienen que... No, aún así no hacen nada hasta que interviene el padre, que era pastor también. Su papá, el papá de Anna, era pastor en Pensilvania. Y entonces, hasta el momento en el que él se involucra y empieza a presionar a Hillsong, ellos ya reportan a la policía. O sea, imagínate, todo este tiempo pasó y en Australia ellos estaban cometiendo el crimen de no reportar el delito. Jason Mays, después de esta investigación, fue acusado de abuso sexual y se declara culpable. Y esto parecería que es una historia de justicia, pero Anna se enteraría de que la iglesia no cesó del cargo a Mays, sino que lo ascendieron al poco tiempo. No mames. De hecho, hay un video que pueden buscar en YouTube en el que Brian Houston habla del caso y dice: no vengo a defender a Jason, pero no estamos hablando de un depredador sexual, sino de un hombre que se equivocó porque tomó de más. Sí, y se metió en una mala situación. Bueno. Pueden buscarlo en YouTube, está ahí. Sí. Y después hace algo peor. Contalo del tweet, Bobby, porque eso es lo peor de todo. Sí, pues, pero antes déjame, les digo un dato de color. Parecería que Mays también tiene este tratamiento de realeza, ¿no? Como que lo están defendiendo de más. Y la hipótesis de algunas personas es que esto podría venir de que el papá de Brian Mays es el director de recursos humanos de Hillsong. Ah, no sabía eso. No mames. Sí. Hola, nepotencia. Y pues por si estas brillantes y compasivas palabras que nos acaba de repetir Vasco de Brian Houston no fueran lo suficiente, Brian Houston decide publicar en otras declaraciones por medio de un tweet en donde él publica que Anna también había sido abusada en la iglesia de su padre en Pensilvania. Cuando tenía 13 años.
tweet que borra inmediatamente, pero para Ana esto reveló cómo Hillsong trata a los miembros que denuncian el abuso. O sea, pero hay más abusos. Brian Houston, detengámonos un segundo en esto. Brian Houston contó un abuso de una nena que ella no había hecho público. O sea, ¿cuál? El de la iglesia del padre, ella no lo había hecho público. Ah, sí. ¿En la de la congregación de Nueva Zelanda? No. La de 30 años, ¿no? Cuando él publica ese tweet diciendo, bueno, no es la primera vez que abusan de ella, como que puede pasar en cualquier lado, como no se sabe qué quiere decir. Él está contando un abuso ocurrido a una menor de edad que no se había hecho público. O sea, la revictimiza contando un abuso que ya había ocurrido, con el agregado de decir que había pasado en la iglesia que dirigía el padre, como dando a entender que el padre no la había protegido y ahora se ponía contra Hillsong. ¿Entendés? Sí. Un hijo de puta total. Horrible, una persona espantosa. Hay otros casos similares como el de Catherine, que es una chica que fue violada después de una reunión. Ella, cuando intenta decirle a su pastor lo que había sucedido, el tipo la interrumpía, no la dejaba hablar y le decía, esto no es información para mis oídos. Y cuando ella terminó su intento de denuncia, él le dijo que ella tenía que trabajar en sus relaciones. Lo que pasó es que ella se entera del caso de Ana y esto le da el valor de hacer una denuncia en redes sociales. Y hasta que ella hace la denuncia que se hace viral en redes sociales, el liderazgo de Hillsong ya hace la investigación y denuncian ante la policía. Pero esa investigación no sé en qué vaya. Pero usted no lo creería, querido podescucha, pero Brian Houston la seguía pasando de maravilla. ¿Por qué? Porque él era amigo personal de el primer ministro en ese momento de Australia, Scott Morrison, y estuvo a punto de lograr que le dieran un partido político. No, eso no. Eso solo pasa en México. Estuvo a punto de lograr colarse a la comida que organizó Melania Trump con el primer ministro de Australia. O sea, el primer ministro quería llevarse a Brian a la comida con Donald Trump. Pero en ese momento, en la investigación de la Casa Blanca, pues salió toda la cochinada de Frank y pues Melania Trump dijo, no, yo creo que no lo invitamos, ¿verdad? Pero eso no impidió que Houston lograra colarse a la Casa Blanca poco tiempo después, cuando un grupo de pastores estadounidenses se reunieron para rezar por Donald Trump. No sé si se acuerdan de esa escena, que los pastores así como que le ponen sus manitas a Trump, así un chingo, eran como 20. Como 20 Verasteguis. Ajá, y ahí estaba Brian Houston, güey, del lado izquierdo se ve. No mames. Sí. Y todo esto, todo este viaje lo cargó a la tarjeta de la iglesia, gastando miles de dólares en shopping, en hoteles carísimos, en lounges para fumar puros y en jets privados, porque él no viaja con la perrada. Por supuesto que no. Pero en 2019 se le iban a voltear las cosas a Brian Houston, porque ahora no iba a tener que encubrir a alguien más, se iba a tener que encubrir a sí mismo. ¿Él también? Sí, porque una donadora ya paren de la iglesia, esta masacre, güey. una donadora de la iglesia se quejó ante Hillsong. Pero la música es linda, Durán. Una donadora de Hillsong reportó que Brian Houston se alcoholizó y que la fue a buscar a su habitación de hotel y se metió a la habitación y ambos dicen que no hubo contacto sexual. Sin embargo, ella pidió por la devolución de toda su donación. Este caso se mantuvo callado por 2 años y medio hasta que una minoría de los líderes obligaron a la iglesia a confesar. Brian sacó un video que lo pueden encontrar en internet donde él hace su confesión, donde él pide perdón y él ofrece su renuncia, esperando que no se le iban a aceptar. Él creía que la iglesia iba a luchar por él. Y se la aceptaron, güey. Lo mandaron a la verga. Le pasó creo que a los güeyes que quieren un aumento y pues renuncio, para que le den aumento y no le dan ni madre. Se sacan a la verga. ¿Renuncias? Pues vámonos, papito. Sí, puto. Para vámonos. ahorita.
Y pues actualmente Brian Houston ya no es parte de Hillsong. Hillsong pues ahí sigue. Lo más reciente para Brian es que está en un juicio en el que él está intentando probar que no ocultó los abusos de su padre a las autoridades. Él declara que su padre era un pederasta serial, pero que otras personas en la iglesia lo sabían y que tampoco lo reportaron. Por su lado, la fiscalía está intentando probar que Houston miente y que todo lo que estaba hizo todo lo que estaba en su poder para encubrir al padre. Wow. El veredicto de este juicio está programado para mediados de agosto, entonces pronto nos vamos a enterar qué decide la justicia australiana. Con lo que pasó con George Pell, no estoy muy optimista. Pero Brian Houston... y lo que pasó con la masacre de aborígenes, ¿no? También, o sea... madre, güey. Sí, exactamente. Pero, ¿vos sabés que él, como que esto, a él lo corren como el 20 de marzo de 2020, ¿no? Una cosa así, o de 2021, una cosa así. Como el 20 de marzo, fecha exacta del Vasco. Sí, porque es importante. Como a las 2 de la tarde. Porque es importante, porque como 15 días antes... Él saca un video sabiendo todas las investigaciones que se venían en el que habla de los medios. No sé si vieron el no Caro eso, y güey. Herejes en vivo dedicado al especial Mañaneras, pero ¿A una las cosa mañaneras? parecía, todo es culpa de los medios. Pendejo. Los medios Sí. son los malos. Sí. Y dice, hay 3 documentales que se están preparando contra Hillsong en el que van a contar mentiras y la prensa de Australia lleva 20 años queriendo destruirme. O sea, el tipo sabía la que se le venía encima. Ya venía la Sí, bolita de él ya nieve, sabía. Pues Sí, 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 justo él está en este caso. Brian Houston y su esposa Bobby vendieron toda la casa, incluidas todas las cosas que estaban dentro de la casa. O sea, hicieron una venta de garage donde estaban vendiendo hasta trajes que todavía tenían bordado el nombre de Brian. Entonces venden todo. No mames. Y en este momento ellos se encuentran dando sermones y conferencias en Estados Unidos. Están Ok. intentando como revitalizar sus carreras como pastores independientes de También Hillsong. Carl. Wow. Sí, exactamente. Che, pero Hillsong sigue siendo ajá. súper poderoso, ¿no? Hillsong, o sea, está casi... O sea, no le pasó nada. Hillsong sigue teniendo los mismos números, sus mega iglesias las sigue llenando. Probablemente van a seguir encubriendo todos los abusos que aparezcan, como lo hemos platicado hoy. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos pues, a Brian no le está yendo tan bien. Y justo tengo o sea, escuché uno de sus últimos sermones en donde él dice que él es el hijo de un pastor superestrella. Obviamente omite todos los abusos. Y que él ha sido ungido, y como ungido es una especie protegida por Dios. Además, él dice que todas las denuncias y los problemas que ha tenido son ataques demoníacos. Y pues, No, Qué mames. hasta ahí sabemos. Cualquier cosa vamos a seguir informando, querido público, pero pues hasta el momento esta es la historia de Y yo creo Hillsong. que de acá van a salir por lo menos un par de episodios. Hay uno que sugirió el Corsario que me gusta mucho, que es el de el negocio de la música evangélica y cristiana. Yo creo que eso hay que hacerlo. Sí, Y- ahí- Es que no tienen idea del tamaño público que nos escuche, la idea del tamaño de la industria que se mueve atrás de estos güeyes. Y de todos los pinches grupos evangélicos, ¿no? Es impresionante. Sí. Va. Me encanta el tema. Pero pues, esta es la historia de Hillsong, amigos. ¿Qué les pareció? ¿Les Me gustó? encantó. ¿Están me encantó. amargados? Buenísima, güey. Gracias por Buenísima. presentarnos esta maravilla. Espero que el público acompañe porque está muy divertido y busquen más información porque hay un montón. Hay un montón. Y que seguro que nos va a estar dando muchas cosas de qué hablar con el Sí. tiempo esta iglesia. Sí, Pues a ver qué pasa en totalmente. agosto, que es el veredicto del Yo voy a juicio ver de si me Houston. puedo meter en una ceremonia acá en Argentina, a ver si puedo. Uy, Ah, te van a voy a Voy a captar. intentar te van a a captar. escuchar la música. Van a decir, Eh, parece judío, agárrenlo de rabino. Pero, ¿ustedes sabían, muchachos, que 2023 es el año Es de el herejes, año de herejes en Patreon. ¿Ustedes No tenían me idea? digas. Sí. ¡Jodas! No Sí. paramos de subir contenido, que el contenido de Caro Hernández Solís apenas son las 9 y más cosas, inclusive su stand-up está en el Patreon de Herejes el Podcast. Las canciones Yo- del Corsario se adelantan en Herejes el Podcast antes de subirse a cualquier plataforma. Yo voy a contar sobre este guión, cómo lo hice. Eso, cómo hacemos los guiones.
Sí, sí. Y nuestro viaje a México, nuestra historia en la Ciudad de México, muchas series de contenido y no paramos de subir 2 veces por semana, por lo menos subimos cosas, reuniones en vivo con Patreon. Hace poquito acabamos de grabar un episodio con público en vivo, cosa que lo vamos a volver a hacer. Así que 2023 es el año de Herejes en Patreon. Suscríbanse, Sí, que nos ayudan como con ninguna otra cosa. Eso, claro. Buenísimo. Que sí. ¿Qué más? Síganos en redes sociales, en todos los proyectos que tenemos. Ya saben que estamos como Herejes el podcast en todos lados. Tenemos nuestro canal secundario que es Hereclips. Entonces dele ahí clip. El merch que desplegó amablemente Román hace ratito y que le vamos a pedir que lo ponga de nuevo ahora. Ujú. Y lo pueden comprar en Chunchos. Entonces... ¿Estás cantando Mi Dulce Niña? Sí, güey, porque está viendo un video con esa madre. Ah, el de Na, Britney. Mi dulce niña, tú eres mi vida, Güey, Cumbia Kings era la mamada, güey.